Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y sabes que este capítulo de Deuteronomio 32, Deuteronomio capítulo 32 es acerca del cántico o del cántico de Moisés por las victorias que Yahweh había dado. Es un canto, podríamos decir, es un canto profético por Moisés que está profetizado o que está profetizando con este cántico, y Moisés, habla de unas verdades para nuestro conocimiento. El Padre sabía que su pueblo de alguna manera se iba a desviar, que no iban a guardar sus mandamientos, que por consecuencia terminarían en un exilio, en una diáspora, a través de sus generaciones, que no habitarían dentro de su tierra, que por consecuencia de ello terminarían en los exilios, en las diásporas. Y es el hecho de que nosotros, podríamos decir, de hecho nosotros mismos estamos y nos encontramos en una diáspora. Estamos exiliados mientras estamos fuera de Eretz o de la tierra de Israel. Muy diferente, hay dos tipos de terminaciones. Cuando tú y yo vemos en las traducciones que tú y yo tenemos, siempre tú y yo encontramos tierra y encontramos la determinación o la definición como tierra, como una tierra general o como una tierra en específico. Pero cuando tú y yo buscamos en el Antiguo Testamento y cuando vemos dentro de las Escrituras, hay dos definiciones muy diferentes. Dos terminaciones que tienen una connotación que son casi parecidas, pero que su significado es completamente diferente. Por ejemplo, cuando vemos que cuando el hombre fue creado, ¿de dónde fue formado el hombre? Del polvo de la tierra. Pero si tú miras la traducción en el libro de Génesis, en el original hebreo dice que es de Adama, de la tierra, de tierra en general, no una tierra en específico. Pero vemos en otras porciones de la palabra, y el hecho de que en Deuteronomio 32 habla respecto a una tierra, pero habla en una tierra no en un contexto general, pero habla de una tierra muy sencilla, podríamos decir, nada especial en el libro de Génesis. Pero como Eretz, la palabra Eretz también significa tierra. Cuando la palabra se nos enseña y dice y habla acerca de la definición de Haaretz, dice que habla respecto a la tierra de Eretz, que también significa tierra, pero es una tierra especial. ¿Cuál es la tierra de Eretz? Eretz Israel. ¿Cuántos sabemos que la tierra especial del Padre Yahweh es Israel? Habla en un contexto muy diferente. Cuando Yahweh habla respecto a su pueblo y respecto a su tierra de Israel, Él se refiere como Eretz, no como Adama, que significa tierra, pero habla respecto a Eretz, de una tierra especial. Y este canto profético, que lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 32, antes de ver eso podemos hablar, y sabiendo que es un tiempo de escudriñar y de buscar en su palabra, de los mandamientos. El propósito verdadero de los mitzvot, de los mandamientos de Yahweh, tienen un propósito para nuestras vidas. Dile que está a tu lado, sus mandamientos tienen un propósito para nosotros. Sus mandamientos son algo especial para nuestras vidas. En el libro de Números, capítulo 1, si tú y yo vemos en el libro de Números, capítulo 1, podemos ver que Yahweh pidió al pueblo de Israel un censo. ¿Y por qué es que Yahweh pidió un censo? Vemos y se cree o se dice que una de las razones por las cuales Yahweh pidió un censo al pueblo de Israel, para repartir las heredades y para que se congregaran, dice, para que se juntaran todos como una congregación, vemos que Yahweh mandó pedir un censo por familias. Y mandó a ser censado todo el pueblo. Mientras se reunían, todos eran censados, de la cabeza de las familias, todos eran puestos en censo. Y vemos que, o se cree o se dice, mejor dicho, que el censo fue para disciplinar, podríamos decir, al pueblo. No simplemente fue para disciplinar al pueblo, pero fue para entrenar al pueblo también a servirle. Para que también en el servirle
en ese servicio se estableciera una relación eterna con Yahweh. Pero también junto con esa relación eterna podrían traer bendiciones para que la vida de los hijos de cada uno de ellos pudiera ser bendecidos. ¿Cómo es que Yahweh nos permite? Fíjate lo hermoso que Yahweh puede mostrarnos ahí. ¿De qué manera Yahweh fue cuando Yahweh, si tú miras en el libro de Números, capítulo 1, fue cuando Él pidió que la casa de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, no fuera contada entre el censo? Porque dijo, ellos me servirán, ellos van a tener una relación conmigo, ellos me van a servir, pero también van a tener una relación íntima conmigo directamente, para que ellos de alguna manera pudieran guiar al pueblo de la misma manera. ¿Y cuántos vemos que en el poderle servir a Yahweh, cuando tú y yo servimos, dile que está a tu lado, vivimos para servirle a Él? Cuando tú y yo aprendemos a servirle, ¿qué es lo que se cree y se dice? Que cuando Yahweh estableció ese censo, fue para una medida para disciplinarlos, para traer ese censo, para para que pudieran servir, para que en ese servicio pudieran tener una intimidad con Yahweh y por medio de esa intimidad pudieran tener las bendiciones. Fue un mandamiento de Yahweh y fue para entrenar al pueblo a servirle y en servir establecer una relación eterna con su Creador. ¿Qué trae bendición? ¿Cuántos sabemos que trae una gran bendición el poderle servir? Nuestras vidas son bendecidas. Y no te estoy hablando simplemente de un ministerio, pero tú y yo servimos a Yahweh cuando tendemos la mano a un prójimo o a un necesitado. Tú y yo podemos servir a Yahweh cuando nuestras vidas pueden ser usadas para traer consuelo a otra persona. Cuando por medio de las aflicciones siempre podemos tener una palabra de aliento para aquellos que la necesitan. Nuestras vidas podemos servir en tantas áreas. Y es por eso que Yahweh desea bendecir de nuestras vidas. ¿Sabes que la obediencia, una de las cosas, la obediencia, ¿cuántos sabemos que la obediencia trae bendición? Dice, las promesas son realizadas a través de la obediencia. ¿Cuántos entendemos eso? Las promesas que Yahweh estableció en su palabra, establecido que Él dejó establecidas, muchas veces podemos ver que requieren algo para que la obediencia para que la promesa pueda ser completa sobre la vida de cada uno de sus hijos. Muchas veces Yahweh requiere, dile que está a tu lado, de obediencia. No hay promesa sin bendición. No hay promesa sin obediencia, perdón. Mucho de lo que tú y yo, del trasfondo donde tú y yo venimos, mucha de la gente que está afuera, o mucha de la gente del trasfondo del cristianismo donde tú y yo venimos, muchos quieren la promesa, desean la promesa, la profetizan, la declaran, la hacen suya. Pero podemos ver que la obediencia, si no hay una obediencia, no hay nada. No, la obediencia, la promesa no vendrá simplemente por declararla, no vendrá por profetizarla. Las raíces evangélicas ponen mucho énfasis en echar mano a las promesas que tenemos, que Yeshua, que Jesús dejó, y muchas veces incomoda cuando tú y yo venimos a la restauración, porque nos enseña el por qué hemos venido a cierto nivel. Muchas veces dentro del cristianismo se ve un cierto nivel de frustración, porque por más que se ha visto y por más que se quiere echar mano a las promesas, no se ve nada de la promesa cumplida sobre su pueblo. Porque venimos a entender que es por medio de su palabra, cuando venimos y echamos mano por fe, se ora, se confiesa y muchas veces se sigue de la misma manera, viviendo de la misma manera. Sin embargo, uno viene a entender en la restauración que se da cuenta que la palabra nos habla y que las promesas vienen como resultado de una obediencia. Cuando las promesas vienen a ser verdades sobre nuestras vidas, es por consecuencia de que en nuestras vidas hay una obediencia a los caminos de Yahweh. Porque esa es la confianza que tú y yo tenemos en Él.
Porque lo podemos ver en el libro de Hebreos. Porque dice su palabra, por cuanto les es necesaria la esperanza. Dice, para que por medio de la esperanza pueden, vamos a Hebreos, se me perdió, pero dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, por cuanto les es necesario la perseverancia, para que podamos obtener la promesa, para que por medio, ¿cómo viene la promesa a nuestras vidas? Sabes que la obediencia, la promesa viene por medio de la obediencia a los caminos de Yahweh. Y lo puedes encontrar, y no recuerdo exactamente la escritura, pero lo podemos encontrar en el libro de Hebreos. Dice, por cuanto por medio de ella podamos hacer la voluntad de Elohim. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Elohim? Y sabes que es por medio de hacer su voluntad que vendrá la promesa sobre nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que las promesas de Yahweh sean cumplidas sobre la vida de cada uno de nosotros? 10:35, si lo tiene. Gracias al Padre, ¿verdad? Todos estamos en las escrituras. 10:35. A ver. Dice, por tanto no pierdan la confianza que tienen, porque está preparada para ustedes una gran recompensa. Dice, por cuanto les es necesario la perseverancia para que hagan la voluntad. Dice, y para que hagan la voluntad de Elohim y obtengan la promesa. ¿Sabes el resultado de la obediencia? La promesa es el resultado de la obediencia, perdón. Más claro, ¿cuántos entendemos lo que dice Hebreos? Dice, para que hagan la voluntad de Elohim, para que una vez que hagamos la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Yahweh? Vamos a regresar a Deuteronomio 32. ¿Quién me puede decir cuál es la voluntad de Yahweh? La voluntad de Él hemos visto que son lo que Él establece como sus mandamientos, lo que Él establece como una verdad. Y además Yahweh muestra, tú y yo podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 32, Yahweh muestra dos distintas cosas que podrían, para Israel, que podían ellos levantarse. ¿Cuántos vemos que Yahweh les había dejado promesas al pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 32. ¿Cuántos entendemos que Yahweh, las promesas que Yahweh había dado al pueblo, era que ellos serían su especial tesoro, que si ponían por obra y guardaban sus mandamientos serían su especial tesoro, que Él los pondría por cabeza y no por cola? ¿Cuántos entendemos eso? Y podemos verlo en las escrituras. Y Yahweh podía levantar al pueblo de Israel de una grandeza histórica a la que fueron distintos a ser, o podían ser destruidos al conquistar la tierra de Israel, o si fallaban en seguir a Yahweh, desobedeciéndolo, iban a ser derrotados por las demás fuerzas, en sus propias fuerzas. Todo lo que tú y yo vemos en las escrituras, o todo lo que tú y yo vemos en la palabra, son verdades que Yahweh ha establecido. Son verdades. Otra cosa es el pueblo, que comprobó que no estaban listos para obedecer. Es lo que tú y yo podemos ver en las escrituras. Podemos ver cómo había un pueblo que no estaban listos para obedecer a Elohim. Y esa generación murió en el desierto, con excepción de con un remanente. ¿Por qué es que ese remanente, o por qué es que ese pueblo murió en el desierto? Por desobediencia. ¿Y quiénes fueron los únicos que entraron ese remanente que Yahweh había establecido? Fue un pueblo en el cual Yahweh nuevamente se encargó, lo que tú y yo podemos ver en el libro de Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteronomio viene de una palabra griega. Deutero significa, Deuteronomio significa segunda ley. Deutero, segunda, nomio significa, viene de la palabra ley. Si tú y yo vemos en el libro de Deuteronomio, o la segunda ley, no es que Yahweh entregó una segunda ley, fue donde Yahweh confirmó su pacto para esa nueva generación, para que siguieran fieles en los caminos de ellos, para que no fueran como la generación de sus padres que murieron en el desierto. Y Yahweh afirma todas estas palabras. Y sabes, dice Romanos 15, ¿quieres dejar? Yo voy a Romanos 15 rápidamente. Romanos 15:4, fíjate lo que dice Romanos 15:4, dice: y todo lo que fue escrito
en épocas pasadas fue inscrito para instrucción nuestra, para que por medio de la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en épocas pasadas, dile al que está a tu lado, fue inscrito para nosotros, para que por medio de ellos tengamos esperanza. ¿Sabes que nos exhorta? Esta palabra nos exhorta de que tenemos que aprender por las escrituras de nuestros antepasados y el resultado que Elohim da de una predicción de lo que iba a suceder, junto con estas promesas de grandeza que Yahweh da a este remanente. También viene una gran responsabilidad. Entre más grandeza, mayor es la responsabilidad que tú y yo tendremos. Yahweh quería llevar a un grado de grandeza a todo su pueblo. Yahweh quería llevar a que su pueblo fuera engrandecido. Pero ¿cuántos entendemos que entre mayor grandeza, mayor responsabilidad? Y sabes que eso es lo que Yahweh quería mostrar a su pueblo. Entonces, ¿para qué son los mandamientos? Si la pregunta es, ¿por qué Yahweh puso los mandamientos? Vamos a ver a Deuteronomio capítulo 32. ¿Para qué son entonces sus mandamientos? ¿O para qué Yahweh estableció sus mandamientos? Pudiera surgir la pregunta, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué Yahweh los estableció? Y vemos en este versículo 1, estamos ahí, Deuteronomio capítulo 32, versículo 1, dice: pongan atención, oh cielos, dice, hablaré, escuche la tierra el hablar de mi boca. Si tú y yo vemos otras traducciones que tú y yo tenemos, es muy parecido a la palabra de poner atención a la palabra de oye. Otras traducciones, la Biblia de las Américas y la Reina Valera, si no me equivoco, dice oye, oh cielos, o oigan, oh cielos. Y luego dice más adelante, escuche la tierra. ¿Cuántos podemos poner atención o podemos ver que son dos palabras en español que son sinónimas? ¿Qué significa que son sinónimas? Que son parecidas, que quieren decir lo mismo. Y son dos palabras que están establecidas en el español, que son oír, oigan, oh cielos, y escuchad, oh tierra. Oye y escucha, dos palabras que parecen iguales, pero no son iguales. Pero ¿cómo nos damos cuenta que en el hebreo son distintas connotaciones las que tienen estas palabras? Número uno, oye, oh cielos. La primera parte. Oye viene de la palabra hebrea, si quieres ponerlo ahí, Ha'asinu. H-A-A-Z-I-N-U. Ha'asinu. La primera parte de este versículo viene de esta palabra, decir oye, oh cielos, viene de la palabra hebrea que significa Ha'asinu, que significa solamente oír. La palabra Ha'asinu, y el que está a tu lado, significa simplemente oír. No hay ningún esfuerzo, podríamos decir. La palabra Ha'asinu significa solamente oír, no hay ningún esfuerzo en ello. Significa solamente oír. Tú puedes escuchar, mejor dicho, puedes oír el sonido del aire. ¿Cuánto lo escuchamos? Pero no ponemos atención al sonido. Oímos el motor de un auto, pero no tratamos de escuchar cómo es ese sonido. ¿Cuántos me están entendiendo? Podemos oír el pitido de un claxon, de un carro. Lo oímos, pero no ponemos atención qué tipo de sonido fue. ¿Sí me están entendiendo? Es simplemente, no requiere ningún esfuerzo, es simplemente oír. No requiere nada de esfuerzo. No pones atención al canto de un ave o de un pájaro, simplemente lo oímos.
muchas veces, pero no ponemos atención o no escuchamos, podríamos decir atentamente, ese sonido. Es simplemente oír algo sin poner atención a ello. Mas sin embargo la palabra, la segunda parte de esto, dice: pongan atención, mejor dicho, oye, oh cielos, la primera parte, que significa Hasinu, dice: y hablaré, escuche la tierra el hablar de mi boca. Esta segunda parte, y escuche la tierra el hablar de mi boca, escucha la tierra. ¿Cuántos entendemos que a la tierra le dice escucha, oh tierra, y a los cielos simplemente oigan, sin un esfuerzo, por decirlo de esta manera? Pero la tierra es llamada a escuchar. La palabra para escuchar significa Shema. ¿Cuántos entendemos que la palabra, escuchar la palabra Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had? Escucha, oh Israel. Esta segunda parte, que significa de la palabra escucha, viene de la palabra en el hebreo. Esta segunda porción, tú y yo podemos entender la primera parte, te lo voy a tratar de decir tal como yo lo miro en el hebreo. La primera parte significa Hasinu, Hashamaim. Si lo quieren apuntar, es Hasinu, Ha, Sha, Mayim, así como se escucha. Ba, Adá, Beera. Ba, Adá, Verá. Badá, verá. Esta primera parte de oigan, oh cielos, sería como Hasinu, Hashamaim, Vada Avera, que quiere decir simplemente oye, cielos, mientras yo hablo. Pero en la segunda parte cambia. En la segunda parte, la palabra Shema lleva consigo la palabra Betishma. Y tal vez estás diciendo: pastor, ¿y para qué nos sirve todo eso? Tenemos que aprender muchas cosas en el hebreo son completamente diferentes a como tú y yo los escuchamos en el español. Tú y yo podríamos leer este versículo y de decir, pues habla lo mismo. Pero vemos que la palabra Hasinu significa simplemente oigan, oh cielos, sin ningún esfuerzo. Mas sin embargo, oh tierra, escucha, Betishma, Shema. Está hablando de escuchen. A los cielos les es hablado simplemente el oír, pero a la tierra, que lleva consigo de esta segunda parte, que es la palabra Betishma, escuchen. La tierra, que lleva junto consigo la palabra Shema, tienen la connotación de obedecer lo que se escucha. Esta parte de obedecer lo que se escucha es muy diferentemente al oír. Nada de acción. Los cielos oigan las palabras de Yahweh, pero la tierra escuche, Betishma, escuche para obedecer. ¿Quién entiende que bendito es el hacedor y no simplemente el oidor de su palabra? Quien es bendecido sobre esta tierra, quien es bendecido como su pueblo, no es simplemente el que es oidor, el que lo define su palabra como a los cielos, que dice Hasinu. Pero aquellos que son los bendecidos sobre la tierra son aquellos que son hacedores, los que son hacedores de su palabra. Cuando esta palabra de Deuteronomio dice Betishma, que lleva consigo la palabra Shema, que signifiquen tierra, escuchen, con una acción de obedecer y poner por obra lo que Yahweh les pide. Muy diferente a lo que Yahweh habla a los cielos. Pero a la tierra le dice: benditos son ustedes si escuchan mi voz y la obedecen. Porque quien es llamado a obedecer no son los cielos. Quien es llamado a obedecer es la tierra. ¿Cuántos entendemos eso?
son hacedores, y habla de obedecer lo que se escucha. Cuando Moisés habló a los cielos, Jacino, que significa oye, pero cuando habla a la tierra de Shema, Betishma, pero cuando habla a la tierra no está hablando de cualquier tierra. Vemos que a la tierra le dice, escucha, oh tierra, Betishma, Haeretz, Betishma, Haeretz, que significan escuchen, oh tierra. ¿Cuántos entendemos que hay dos tipos de tierra diferentes? Adama, tierra en general. Pero Yahweh en esta escritura, si tú lo buscas en su contexto hebreo, no dice Adama, dice Betishma Haaretz, no dice Betishma Adama. Está hablando de una tierra especial. ¿A quién está mandando escuchar esta palabra? No a la tierra en general, amados. Dile que está a tu lado, nos está mandando a ti y a mí escuchar para obedecer su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Un canto profético de Moisés que estaba declarando lo que era. ¿Cuál tierra especial? ¿Cuál es la tierra especial de Yahweh? La tierra especial no es toda la tierra. Él tiene para sí un pueblo que es Israel. Él utiliza Haaretz, de donde proviene la palabra Eretz. Y Eretz es una tierra especial que es en este caso, la tierra de Israel, no toda la tierra, o la tierra cuyas posesiones son el pueblo de Yahweh. El Padre sabía que multitudes de descendencias de Abraham terminarían en una diáspora. Y el canto que Moisés está diciendo es: escuchen, ¿cuál fue el motivo que la tierra o que una generación murió en el desierto? ¿Cuál fue la consecuencia de sus actos? Fue que no obedecieron, fueron rebeldes a la voz que Yahweh su Elohim les había entregado. Mas la palabra habla y nos enseña que aquellos que son bendecidos son aquellos que son los hacedores y no simplemente los oidores de la palabra. Y Yahweh sabía que este pueblo, por medio de los lomos de Abraham, este pueblo que saldría de los lomos de Abraham terminarían en una diáspora. Por eso Deuteronomio hace una llamada proféticamente a retornar a los caminos de Yahweh y a las sendas antiguas. Yahweh sabía que el pueblo iba a terminar en una diáspora. ¿Qué significa una diáspora? El estar en una diáspora significa estar fuera, exiliados de donde es tu patria, tu descendencia, el lugar o aquello que te pertenece. Cuando la palabra en primera de Pedro habla y dice a ustedes expatriados, cuando el apóstol Pablo habla y dice Pedro dice y ustedes expatriados y peregrinos, estaba hablando a un pueblo que se había paganizado, que había olvidado los mandamientos de Yahweh, que se había ido tras los dioses de otros pueblos, de otras culturas. Y Yahweh les está hablando: ustedes extranjeros, expatriados, ustedes que pertenecen y que son de este pueblo, que han vivido fuera por todo este tiempo, a ustedes que una vez se les dijo que no eran pueblo y que no tenían la misericordia, Oseas capítulo 2, a ustedes nuevamente el Padre les vuelve a decir: porque ustedes son pueblo y ahora tienen la misericordia de Yahweh por medio de su sangre. Sabes que tú y yo venimos a ser uno cuando la palabra habla y dice: oh tierra, Eretz, una tierra especial. Nos está hablando a ti y a mí, a cada uno de nosotros, que no simplemente que muchos están regresando porque saben que son del pueblo judío y que tienen una alía, que se dice, esta palabra alía significa de retornar, de regresar nuevamente al lugar donde pertenece. Pero nos está hablando a nosotros, que tal vez no en este tiempo, porque no nos pertenece a nosotros, pero que tal vez en el tiempo de la venida de su Hijo, de Yeshua, cuando Él retorne sobre esta tierra, y vemos bastantes escrituras donde podemos ver que los justos heredarán la tierra, que los que son los pecadores serían arrancados sobre esta tierra, pero los que heredarían la tierra de Eres, la tierra preciosa de nuestro Padre Yahweh, seríamos tú y yo.
donde aquellos que tendrían la promesa de heredar la tierra somos nosotros, que por medio de la sangre de nuestro Mesías, dice que Él ha hecho de ambos pueblos uno solo, donde judíos y gentiles pertenecen uno solo, que nosotros que estábamos esparcidos entre las naciones, sin esperanza y sin elegir en el mundo, ahora por el medio del sacrificio de su Hijo, tú y yo somos uno, junto con todo su pueblo de Israel. Y a todos nosotros el Padre dice, tengan esta palabra para que tengan un retorno de sus vidas, para que tengan un teshuvá, para que tal como dice Jeremías, que nos paremos en los senderos antiguos y preguntemos cuál es el buen camino y andemos por él, porque entonces hallarán descanso para sus almas. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Porque entonces encontrarán descanso para sus almas. Aprendan de mí. ¿Sabes cómo es el único de la manera en que tú y yo vamos a aprender a ser bendecidos? Lo que tú y yo hemos hecho de tener un retorno a los caminos de Yahweh, de tener un teshuvá, de pararnos verdaderamente en esos senderos y esos caminos antiguos. Y como le hemos dicho, Padre, que tu palabra, que tus mandamientos sean la que cambie mi vida y no otros. Que seas tú cambiando mi manera de vivir por tu palabra y no la mía. ¿Cuántos entendemos eso? Sus mandamientos tienen el propósito, y el que está a tu lado, de cambiar nuestras vidas. Eso es el propósito de los mandamientos. Y es por medio de un redentor, de Yeshua mismo. Y Deuteronomio 32 está profetizando que muchos iban a estar en esta diáspora. Y se me va el tiempo. Sabes que la palabra, y con esto quiero terminar, y la siguiente semana continúo, es una palabra escrita por Moisés proféticamente. Y Yahweh sabía que muchos que saldrían de los lomos de Abraham iban a terminar en una diáspora, iban a terminar exiliados. Si tú y yo vemos la casa de Israel, fue llevado por el pueblo asirio. Vemos que en la separación en el libro de Reyes, por medio de la mano de Jeroboam, salieron a 10 tribus. Y vemos claramente que Jeroboam dijo, ¿sabes una cosa? Y levantó sus propios. En ese momento, lo que Jeroboam hizo fue una cosa. Dijo, aquí se quiebra y vamos a establecer algo nuevo. Si tú miras muy cuidadosamente el libro de Reyes, dice que cuando salieron, Jeroboam dijo, si yo dejo, este pueblo regresará y rendirá culto nuevamente a Yahweh, regresarían junto con el demás pueblo. Y sabes, dice, y Jeroboam propuso en su corazón, y dice claramente, inventó fiestas de su propio corazón, no fiestas que eran establecidas por el Padre, de su propio corazón, para que el pueblo rindiera culto a ello. Y en ese momento el pueblo se olvidó de Yahweh su Elohim. Y vemos que muchos de nosotros en este exilio, en esta diáspora, aún vivimos de esa manera, o mucho de su pueblo vive de la misma manera, no guardando las fiestas que Yahweh tiene como estatuto perpetuo, pero guardando un montón de fiestas que salieron del corazón de los hombres. Tremendo, ¿verdad? Y vemos que la palabra, cuando él estaba profetizando esto, que se irían en una diáspora durante el siglo XV, tú y yo conocemos que se dio la Inquisición. Pudiéramos tomar la tierra Eretz. Si tú y yo vemos la tierra Eretz, se escribe de la misma manera, Eretz, E-R-E-T-Z, Eretz. Y la palabra Eretz, la palabra EZ, la pura letra EZ proviene de la palabra Eretz. El final de esa palabra, muchos que salieron de la diáspora de España por la Inquisición, muchos de ahí tienen apellidos EZ por medio de esa Inquisición que salieron. Eretz. Podemos escuchar
en esa diáspora que salieron, muchos, para no olvidar de dónde provenían, de una tierra o de un pueblo sagrado, que es la tierra de Eretz Israel, la tierra especial de Yahweh, muchos al salir de esa diáspora, en esa Inquisición, muchos tuvieron que cambiar sus nombres. Tenían que abandonar sus nombres completamente y tomar otros nombres. Y una de las cosas que ellos hicieron para nunca olvidarse de la descendencia y lo especial que eran como un pueblo, la palabra Eretz significa tierra, la tierra especial de Yahweh, la tierra de Israel. Y ellos dijeron: vamos a tomar las últimas letras de la palabra Eretz, de donde proviene Gutiérrez, Hernández, ¿qué otro? Ramírez, Pérez, Fernández, Hernández. Y muchos, por no olvidarlo, en esa Inquisición dijeron: nunca vamos a olvidar lo precioso que es para nosotros el provenir de una tierra sagrada, de una tierra especial. Y pusieron sobre sus nombres, sobre la cabeza de cada padre de familia, si se llamaba Ramiro, por decir de